del objetivo Y. La importancia puede determinarse en base a dos fuentes complementarias. Una primera fuente es una fuente técnica. Priorización efectuada por especialistas. Y una segunda posibilidad es participativa, a partir de las prioridades comunitarias. Como dice esta lámina, pueden estas dos fuentes ser complementarias. Recurrimos a especialistas y de los 4 objetivos que tenemos, 4 objetivos de impacto, vamos a establecer cuál de ellos es más importante. Y eso lo confrontamos, esa decisión la confrontamos recurriendo a la comunidad para ver, de acuerdo a la comunidad, cuál de los objetivos es más importante. Haciendo ese trabajo, se ha determinado lo siguiente. El objetivo 1, objetivo de impacto 1, disminuir las tasas de mortalidad, el peso que se le ha dado es 0,43. El objetivo 2, disminuir las tasas de morbilidad por diarrea, desnutrición y parásitos, el peso 0,21. El objetivo 3, disminuir las tasas de morbilidad por complicaciones del parto, 0,21. Y finalmente, el objetivo 4, disminuir las complicaciones de las enfermedades, un peso del 15%. Entonces, estos PSUV, repito, se pueden obtener recurriendo digamos, a las opiniones de expertos o recurriendo a qué es lo que piensa la comunidad respecto a cuál de estos objetivos es más importante. Se ha realizado la consulta, de acuerdo al ejemplo, ambos a expertos y también a la comunidad, y tenemos estos resultados. El peso del objetivo 1 es mayor que el resto, ¿verdad? 43%. El objetivo 2 tiene un peso de 21, al igual que el objetivo 3, y el objetivo 4 tiene un menor peso del 15%. Sumando en total 100% o 1, como quieran ustedes. Y hemos definido el peso de cada uno de los objetivos y podemos calcular el impacto total ponderado. Aquí hemos resumido en porcentaje las metas que queremos obtener según cada alternativa: el objetivo 1, el objetivo 2, el objetivo 3 y el objetivo 4. La primera alternativa, 20% impacto en el objetivo 1, 15 en el 2, 12 en el 3, 12 en el 4. El objetivo, en la segunda alternativa, 30 en el objetivo 1, 15 en el 2, 20 en el 3 y 17 en el 4. Y en la tercera alternativa, en el primer objetivo 35%, en el objetivo 2 12%, en el objetivo 3 15% y en el objetivo 4 20%. Y aquí abajo hemos colocado en rojo la importancia de cada uno de los objetivos. El objetivo 1 tiene 43%, el objetivo 2 21%, el objetivo 3 21% y el objetivo 4 15%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos esta importancia P sub I por el porcentaje, de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? Y obtenemos este valor de 8.6. La importancia del objetivo 2 por el porcentaje de este objetivo en la primera alternativa para obtener el valor. De esa manera se han calculado estos valores de los impactos ponderados para el objetivo 1, para el objetivo 2, para el objetivo 3 y el objetivo 4, para cada una de las alternativas.
Y el objetivo total ponderado, de acuerdo a la fórmula, es la multiplicación de la importancia por el porcentaje de los objetivos en cada una de las alternativas, la sumatoria de esos valores, de el porcentaje de los objetivos por el peso que tiene cada uno de ellos. Entonces, 8.6 más 3.2 más 2.6 más 1.8 es 16.2. Lo mismo para la alternativa 2, 12.9 más 3.2 más 4.3 más 2.6 es 23. Y finalmente, 15 más 2.6 más 3.2 más 3 es 23.8. Entonces, el impacto total ponderado de cada una de las alternativas, según las metas que queremos llegar y según el peso que tiene cada una de las alternativas, alcanza a el impacto total ponderado para la primera alternativa es 16.2, el impacto total ponderado para la segunda alternativa es 23 y el impacto total ponderado para la tercera alternativa es 23.8. Bien, habiendo estimado los costos y el impacto, se construye una matriz costo-impacto, en la que para cada alternativa se registra su costo total anual, el costo por unidad de producto, que ya lo hemos calculado también, y el impacto promedio anual para cada objetivo y el total. El impacto promedio anual. La tabla anterior establece el impacto total. Consideramos el impacto anual durante 10 años dividiendo el impacto total entre 10. El impacto promedio anual es el resultante del cociente entre el impacto total estimado, lo que hemos mencionado, para cada alternativa y el horizonte del proyecto 10 años. Entonces ya tenemos aquí la primera columna, las alternativas. La segunda columna, el costo total anual, que lo hemos dividido entre el costo de atenciones y el costo de educación, dividiendo esos valores entre las metas que hemos considerado, hemos obtenido este costo unitario del producto 1 y costo unitario para el producto 2, ¿verdad? Ahí están los valores. Y luego, este impacto lo hemos dividido entre 10, obteniendo el impacto total ponderado de 1.6 para la alternativa 1, de 2.3 para la alternativa 2 y de 2.4 para la alternativa 3. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos? Una vez teniendo esta matriz costo-impacto, ¿cuál de las alternativas es mejor? Para poder tomar una decisión sobre la mejor alternativa, se debe calcular el costo por unidad de impacto agregado. Costo por unidad de impacto agregado es el costo total de la alternativa subir sobre el índice del total del impacto total ponderado. El costo por unidad de impacto agregado permite jerarquizar las alternativas y seleccionar la que tiene el menor resultado. Es lo que hemos hecho en el siguiente cuadro. El costo total anual es 475,000. El impacto total ponderado anual, hemos dividido el impacto total ponderado que hemos calculado en el cuadro correspondiente entre 10, da 1.6. Por lo tanto, dividiendo el costo total anual entre el impacto total ponderado, tenemos el costo unitario del impacto agregado, o sea, 475,790 entre 1.6, 297,000. 609,130 entre 2.3, 264,000. Y 500,370 entre 2.4, 208,000.
Entonces, ¿cuál va a ser el orden en el cual hemos seleccionado las alternativas? La alternativa 3 es la elegida, digamos, la que tiene la relación entre menor costo versus impacto, que alcanza 208,000. La segunda alternativa es, en orden, corresponde también a la segunda alternativa que alcanza un costo unitario del impacto agregado de 264,839, y en tercer lugar queda la primera alternativa. Entonces, esta es la alternativa elegida. La optimización, equipamiento y educación preventiva en las comunidades. Para lo cual, ¿qué hemos hecho? Hemos estimado primero un costo de cada una de las alternativas, hemos anualizado este costo anual por alternativa que está en este cuadro, luego hemos calculado un impacto total ponderado, hemos dividido el costo total entre este impacto total ponderado para obtener este costo unitario por impacto agregado, que nos va a dar la posibilidad de jerarquizar a cada alternativa. De acuerdo a este análisis, deberíamos ejecutar la tercera alternativa, que es la alternativa elegida. Y esa alternativa es la optimización, equipamiento y educación preventiva en las comunidades. Entonces, evidentemente, aquí resulta que es mejor la alternativa debido a que se ha implementado, digamos, 10 horas de trabajo en consultorio, más la compra de una ambulancia que va a trasladar a los enfermos hasta el consultorio, pero lo importante es que se va a contratar, digamos, monitores en las comunidades pertenecientes a la misma comunidad que van a realizar la labor de educación, no solamente en consultorio, que está a cargo de los doctores, sino también y fuertemente en las comunidades. Esa es la alternativa elegida. Entonces, una vez que hemos definido la alternativa, tenemos que ejecutar esa alternativa. Y luego realizar el monitoreo de esa alternativa que se ha elegido. El monitoreo, dice, se realiza durante los estados de inversión y operación de los programas y proyectos con el objetivo de conocer los resultados de la gestión y definir las reprogramaciones requeridas. Entonces vamos a hacer un monitoreo tanto en la fase de inversión como en la fase de operación de la alternativa elegida. Ese monitoreo, dice, es un proceso continuo que hace un seguimiento de lo que está ocurriendo con un proyecto o programa y emplea los datos recolectados para informar la implementación y la administración cotidiana del proyecto o programa. Es entre los insumos, las actividades y los productos, aunque en ocasiones puede incluir los resultados. Los destinatarios del monitoreo son los actores internos, los actores externos, la población objetivo, la sociedad civil. Entonces, obviamente, se está haciendo un monitoreo de la alternativa elegida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer un seguimiento y control a nivel interno de que la alternativa pueda ser desarrollada de acuerdo a lo que se ha previsto. También es importante que la información del monitoreo sirva para los actores externos, que pueden ser los financiadores, que han dado el dinero para que la alternativa elegida se pueda construir, a la población objetivo a la cual queremos llegar, que van a ser los más interesados. Estamos tratando de disminuir la morbilidad y mortalidad infantil a través de esos 4 objetivos de impacto y esos 2 objetivos de producto. Y en general vamos también a informar y va a servir el monitoreo para poder informar a la sociedad civil. El sexto paso es la evaluación ex post. La evaluación ex post. A diferencia de la evaluación ex ante, en que se trabaja con objetivos y metas a alcanzar
Según las estimaciones existentes, en la evaluación ex post se utilizan los datos reales medidos en el proyecto. Entonces, recuerden ustedes que hemos propuesto alternativas de proyecto y hemos seleccionado esas alternativas de proyecto, que han sido 3, a través del análisis costo-impacto y a través de lo que es una evaluación ex ante. Pero una vez que hemos construido la alternativa elegida y hemos realizado un monitoreo respecto a la fase de inversión y la fase de operación de la alternativa elegida, realizamos una evaluación ex post. Y en esta evaluación ex post se utilizan los datos reales medidos en el proyecto. Entonces vamos a calcular los costos reales del proyecto. En esta etapa se deben realizar las mismas actividades que en la evaluación ex ante. Medir los impactos logrados. Dice, ¿cómo se pueden medir los impactos logrados? Se realiza mediante la comparación entre el estado inicial de la población objetivo, línea de base, y otro de comparación, que es la situación existente después de un tiempo de operación del proyecto, línea de comparación, eliminando o tratando de minimizar la incidencia de factores externos. Entonces hemos calculado los costos reales y estamos midiendo los impactos logrados con la alternativa elegida. Calcular la relación costo-impacto. El último componente de la evaluación ex post es calcular el costo por unidad de impacto real. Costo por unidad de impacto real, dividiendo los costos reales por los impactos alcanzados. El costo de impacto real es igual a los costos reales sobre los impactos reales alcanzados. Y estos valores deberíamos compararlos con los valores que hemos obtenido ex ante. Para hacer un análisis intraproyecto, se comparan los resultados con las estimaciones realizadas durante la evaluación ex ante. Entonces, con esto hemos concluido el proceso, digamos, de siguiendo todos los pasos de el análisis de la formulación y evaluación de proyectos sociales, ¿verdad? Esos 6 pasos que hemos mencionado, que son efectuar el diagnóstico, que a su vez tiene 9 pasos, la formulación de alternativas de proyecto, que tiene 4 pasos, la evaluación ex ante, que también tiene 4 pasos. Dentro de la evaluación ex ante hemos utilizado, durante todo el proceso hemos utilizado la metodología análisis costo-impacto. Para poder realizar esta evaluación ex ante, lo que hemos hecho es estimar los costos y estimar los impactos. Y en función de eso hemos elegido una alternativa de las 3 que hemos planteado. Luego, el cuarto paso es la ejecución de la alternativa elegida. El quinto paso es realizar el monitoreo de esa alternativa elegida. Y el sexto paso es la evaluación ex post, que ha comprendido la, digamos, evaluación ex post considerando costos reales e impactos reales obtenidos por la alternativa elegida. Ahora vamos a hacer un análisis de la evaluación en términos generales según el momento en que se realiza para, digamos, reforzar los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento. Veamos nuevamente evaluación ex ante, se efectúa antes de la aprobación del proyecto, en la última etapa de la fase de preinversión, y tiene el propósito de tomar la decisión final respecto de implementar o no el proyecto. La evaluación de proceso, llamada también evaluación operativa, de medio término o continua, se efectúa mientras el proyecto se va desarrollando y guarda estrecha relación con el monitoreo del proyecto. Permite conocer en qué medida se viene logrando el logro de los objetivos. Habitualmente, cuando
un gobierno obtiene recursos, por ejemplo, de fuentes internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, se realiza una evaluación de medio término. Esa evaluación de medio término se realiza, como su nombre lo indica, a mitad del programa o del proyecto que se está desarrollando, con el propósito de en qué medida se vienen logrando los objetivos planteados al inicio del proyecto o programa, y tiene el propósito de reconducir, digamos, todo el proceso si ha habido algún desvío respecto a los objetivos que se pretenden alcanzar. Debe buscar aportar al perfeccionamiento del modelo de intervención empleado a través de lo que son las lecciones aprendidas. Ya hemos mencionado evaluación ex post de resultados o fin de proyecto, se realiza cuando culmina el proyecto. Se enfoca en indagar el nivel de cumplimiento de los objetivos. Asimismo, busca demostrar que los cambios producidos en la población objetivo, exclusivamente o en interacción con otras fuentes, para lo cual se suele recurrir a un diseño experimental. No solo indaga por cambios positivos, también analiza efectos negativos e inesperados. Tengo aquí un gráfico que muestra los diferentes instantes en que se deberían realizar este tipo de evaluaciones. Bueno, adicionalmente hay lo que se llama una evaluación de impacto. Es la que indaga por los cambios permanentes y las mejoras de la calidad de vida producidos por el proyecto. Se enfoca en conocer la sostenibilidad de los cambios alcanzados y los efectos imprevistos, positivos o negativos. Debe ser realizada luego de que el proyecto está operando un cierto tiempo. Este tipo de evaluación de impacto es fundamental para establecer cuáles han sido los alcances de las políticas públicas que implementa un cierto gobierno. Como vamos a ver posteriormente, en esta misma clase espero, se han realizado este tipo de evaluaciones en diversos países sobre diversos programas que permiten establecer si un programa implementado por un gobierno es bueno o es malo. Generalmente a través de lo que se llaman las transferencias monetarias. Por ejemplo, se han implementado en el país, ¿verdad?, algunos programas públicos, políticas públicas como el bono Juancito Pinto. El bono Juancito Pinto tiene el propósito de disminuir las tasas de deserción que tienen los estudiantes en los diferentes ciclos de educación. Entonces, el impacto que se quiere lograr es la disminución de la deserción escolar. Pero, evidentemente, ese impacto se tiene que medir si en verdad estamos logrando los objetivos que se habían previsto. Enseguida vamos a ver ese tema. Pero aquí hay un gráfico que trata de establecer cuáles son los instantes en los cuales se debería realizar cada una de estas evaluaciones. Entonces tenemos, en términos generales, la idea del proyecto, una segunda etapa, el diseño del proyecto, la fase de preinversión, luego tenemos la ejecución o la construcción del proyecto y finalmente la evaluación. Ese es el ciclo, ¿verdad? Al final del diseño, antes de la ejecución del proyecto, deberíamos tener una evaluación ex ante, es decir, antes de aprobarse la ejecución del proyecto, para decidir si el proyecto se va a ejecutar o no.
Al inicio de la ejecución del proyecto, deberíamos tener una línea de base para poder comparar, luego de un tiempo de haber brindado el proyecto a los beneficiarios, cuál ha sido el cambio en la población objetivo a causa del proyecto. Pero para lo cual tenemos que establecer una línea de base al inicio de la ejecución del proyecto. Deberíamos tener una evaluación del proceso, una evaluación que también se llama de medio término, durante la ejecución del proyecto, para ver si evidentemente la ejecución del proyecto está siguiendo las directrices que se han establecido ex ante. Una evaluación de resultados, una vez culminada la ejecución del proyecto, o llamada también evaluación ex post. Una evaluación de impacto, aproximadamente 5 años después de culminada la ejecución del proyecto, para ver si evidentemente el impacto que se ha logrado con el proyecto está dentro de lo establecido antes de la ejecución del proyecto. Es como de las 3 alternativas, ¿verdad? Hemos estimado la relación costo-impacto de la alternativa. En base a ese análisis costo-impacto, hemos elegido la alternativa. Pero luego hemos desarrollado la alternativa elegida, hemos construido el proyecto de acuerdo a esa alternativa y tenemos, después del funcionamiento de 5 años de la alternativa elegida, deberíamos realizar una evaluación de impacto para ver si evidentemente hemos alcanzado los objetivos previstos antes de la construcción del proyecto. Entonces, este gráfico es ilustrativo en el sentido de que nos permite mirar, establecer cuáles deberían ser los tipos de evaluación que deberíamos implementar y en qué etapa del ciclo de desarrollo de los proyectos. Ahora vamos a centrarnos en el tema que les he mencionado, que se llama evaluaciones de impacto. Dice, este tipo de evaluación sirve para determinar si un programa o un proyecto ha logrado o no los resultados previstos. Y para explorar si existen estrategias alternativas con las que se pueden alcanzar mejor dichos resultados. Este segundo párrafo se ha extraído de un libro el libro se llama La evaluación de impacto en la práctica. Y dice lo siguiente, abro comillas. Tenemos la esperanza de que cuando gobiernos y profesionales del desarrollo son personas que están dedicadas a elaborar, formular, aprobar proyectos que contribuyen al desarrollo económico de un país. Dice, tenemos la esperanza de que cuando gobiernos y profesionales del desarrollo puedan adoptar sus decisiones basadas en evidencias, los recursos dedicados al desarrollo internacional serán empleados más eficazmente para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. Prefacio del libro La evaluación de impacto en la práctica. ¿Qué nos sugiere este segundo párrafo? Que las decisiones deberían tomarse basados en evidencias. Si nos basamos en evidencias, entonces los recursos
los podemos direccionar de tal manera, ¿verdad?, que puedan ser empleados más eficazmente para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. Entonces, la evaluación de impacto es un instrumento poderoso que nos permite redireccionar los recursos dedicados al desarrollo. ¿Con qué propósito? Para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas. En ese mismo dice, ¿por qué evaluar? Dice, los programas y las políticas de desarrollo suelen estar diseñados para conseguir resultados como, por ejemplo, aumentar los ingresos, mejorar el aprendizaje o reducir la enfermedad. Que se logren o no estos resultados es una cuestión que, pese a ser esencial para el éxito de las políticas públicas, no suelen abordarse. Habitualmente, los administradores de los programas y los responsables de políticas se concentran en medir los insumos y los productos inmediatos del programa. ¿Cuánto dinero se gasta? ¿Cuántos libros de texto se distribuyen? En lugar de valorar si los programas han alcanzado sus objetivos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos como gobierno? Estoy hablando en nombre del gobierno, aunque yo no tengo ninguna relación con el gobierno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Decía, sí. ¿Cuáles son los resultados de implementar el bono Juancito Pinto? En primera instancia, el objetivo será disminuir la deserción escolar, ¿verdad? Pero deberíamos ir un poco más allá. ¿Qué logramos con que los estudiantes asistan al colegio? Estamos teniendo una menor deserción escolar, primero con el bono Juancito Pinto, pero lo más importante, estamos obteniendo una cierta calidad de educación al asistir a las escuelas, porque eso, a través del bono Juancito Pinto, lo que se está haciendo es que las personas, los estudiantes, puedan, con este incentivo, asistir a las escuelas. Pero estamos logrando una calidad educativa que permita a esos estudiantes tener los conocimientos adecuados. Es lo que dice este último párrafo. ¿Cuánto dinero se gasta? ¿Cuántos libros de texto se distribuyen? En lugar de valorar si los programas han alcanzado sus objetivos. Entonces, las evaluaciones de impacto forman parte de un programa más amplio de formulación de políticas basadas en evidencias. Entonces, tenemos que tener la evidencia de que evidentemente, valga la redundancia, de que cuando esas personas que adquieren o que han recibido el bono Juancito Pinto, están teniendo a través de su asistencia a las escuelas una mejor educación que les va a permitir tener un mejor futuro. Y eso deberíamos basar en evidencias, cómo medir ese impacto. La evaluación de impacto evalúa los cambios en el bienestar de las personas que pueden atribuirse a un proyecto, programa o política en particular. Consiguientemente, el principal desafío es identificar la relación causal entre el proyecto, el programa o la política y los resultados alcanzados. Hay una relación causal entre el proyecto y los resultados alcanzados. Las evaluaciones de impacto
son un tipo particular de evaluación que intenta responder a preguntas sobre causa y efecto. Se preocupan por saber cuál es el impacto o efecto causal de un proyecto o programa sobre un resultado de interés. Impacto causado. Analiza los cambios en el resultado directamente atribuibles al proyecto o programa. ¿Cuál es el impacto del bono Juancito Pinto? ¿Cuál es el impacto del bono Juana Zurduy? Hay una transferencia monetaria de los gobiernos a los sectores más pobres, pero evidentemente el impacto que queremos lograr se ha alcanzado. ¿Se ha hecho alguna vez alguna evaluación de impacto de los resultados de ambos tipos de bono que se están dando actualmente a la población boliviana? Voy a traer una parte del libro donde hay algunos ejemplos muy interesantes. Enseguida. Perdón por la demora, aquí está el tema que quiero comentar. El libro se llama La evaluación de impacto en la práctica. Los autores son Paul Gertier, Sebastián Martínez, Patrick Freeman, Laura Rocklins, y tiene algunos ejemplos que dicen lo siguiente. Evaluaciones y sostenibilidad política. El programa Progresa, oportunidades de transferencias monetarias condicionadas en México.
En la década de 1990, el gobierno de México puso en marcha un programa innovador de transferencias monetarias condicionadas denominado Progresa. Sus objetivos eran ofrecer a los hogares pobres un apoyo monetario a corto plazo e incentivar inversiones en el capital humano de los niños, principalmente mediante una transferencia monetaria a las madres de hogares pobres, a condición de que sus hijos asistieran a la escuela y visitaran regularmente un centro de salud. Este programa Progresa, como ustedes han podido percibir, es muy parecido al programa o al bono Juancito Pinto. Pero este programa Progresa, adicionalmente a la asistencia a las escuelas, tenía también un componente, digamos, de salud. Asistieran a la escuela y visitaran regularmente un centro de salud. Desde el principio, el gobierno, este programa fue ejecutado en México en 1990. ¿Cuántos años atrás? Dice lo siguiente, además, desde el principio el gobierno consideró que era esencial monitorear y evaluar si el programa cumplía los objetivos para los cuales había sido implementado. Los funcionarios responsables de Progresa contrataron a un grupo de investigadores para que diseñaran una evaluación de impacto basada en la expansión del programa a lo largo del tiempo a nuevas comunidades participantes. Las elecciones presidenciales del año 2000 se saldaron con un cambio en el partido gubernamental. En el 2001, los evaluadores externos de Progresa presentaron sus conclusiones al gobierno recién elegido. Los resultados eran impresionantes. El programa estaba bien focalizado en los pobres y había generado cambios prometedores en el capital humano de los hogares. Schultz, en el año 2004, observó que Progresa había mejorado considerablemente la matriculación escolar con un promedio de 0,7 años adicionales de escolarización. Gertler, otro evaluador, en el año 2004, encontró que la incidencia de las enfermedades en los niños se había reducido en un 23%, mientras que los adultos registraron una reducción del 19% en los días de trabajo o estudio perdidos por enfermedad o discapacidad. En cuanto a los resultados relacionados con la nutrición, Bergman observó que el programa había reducido la probabilidad de retraso del crecimiento en alrededor de 1 centímetro al año para los niños dentro de la franja crítica de edad de los 12 a los 36 meses. Estos resultados de las evaluaciones sirvieron de punto de partida para un diálogo sobre políticas basadas en evidencias y contribuyeron a la decisión de continuar el programa. El gobierno amplió el alcance del programa con la introducción de becas para la educación secundaria básica y la mejora de los programas de salud para adolescentes, en ocasión de lo cual el programa pasó a llamarse Oportunidades. Al mismo tiempo, los resultados se usaron para modificar otros programas de asistencia social, tales como el programa más cuantioso y peor orientado de subsidios para tortillas, cuyo alcance se redujo. La evaluación exitosa de Progresa contribuyó también a la rápida adopción de los programas de transferencias monetarias condicionadas en todo el mundo, además de la aprobación de nuevas leyes en México que requerían la evaluación de todos los proyectos sociales. Pues evidentemente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que nos permite una evaluación adecuada de impacto?
nos permite redireccionar aquellas transferencias monetarias, como el bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy, a otros programas que podrían ser más exitosos. No digo que el bono Juancito Pinto no es un buen programa, pero estamos haciendo una transferencia monetaria directa, ¿verdad?, a población de bajos ingresos. Pero lo que no sabemos, o yo no sé al menos, cuál ha sido la evaluación de ese programa. Por eso es que es tan importante esto, lo que se llama la evaluación de impacto. Y como ustedes han podido percibir a través de las láminas que hemos pasado, es una evaluación que se basa en evidencias. Hay otro ejemplo que dice lo siguiente. Evaluación para mejorar las asignaciones de recursos, planificación familiar y fertilidad en Indonesia. Para terminar el anterior ejemplo, ¿verdad? En el año 1990, 2000, son 10 años, 2000, 2020, 20 años. 20 años que ese programa de progreso ha sido implementado en México y, como dice el ejemplo, ha sido, digamos, un modelo para que otros gobiernos puedan asumir algo parecido. Ese ejemplo que hemos mencionado se refería fundamentalmente a la parte de educación, pero también a la parte de salud. Y ha sido exitoso. Pero hay otros, además, cuando realizamos una evaluación de impacto, tenemos que tratar de aislar efectos externos al proyecto o política para ver si evidentemente esos resultados son gracias al proyecto o política que estamos implementando. Hay un ejemplo, este es el siguiente ejemplo, que dice lo siguiente. Planificación familiar y fertilidad en Indonesia. En la década de 1970, las iniciativas innovadoras de planificación familiar en Indonesia cobraron reconocimiento internacional por haber logrado reducir las tasas de fertilidad del país. Este reconocimiento se debió a dos fenómenos paralelos. Uno, las tasas de fertilidad se redujeron un 22% entre 1970 y 1980, un 25% entre 1981 y 1990, y algo más moderadamente entre 1991 y 1994. Y dos, durante el mismo periodo, el gobierno de Indonesia incrementó considerablemente los recursos destinados a la planificación familiar, específicamente los subsidios para anticonceptivos. Dado que los dos fenómenos fueron contemporáneos, muchos concluyeron que la reducción de la fertilidad se debía al aumento de la inversión en planificación familiar. Un equipo de investigadores no estaba convencido con las evidencias disponibles y estudió la relación entre ambos fenómenos. Contrariamente a la opinión general, observaron que los programas de planificación familiar solo habían tenido un impacto moderado sobre la fertilidad y argumentaron que el descenso de las tasas de fertilidad se debía más bien a un cambio de la educación, de la situación de la mujer. Los investigadores señalaron que antes del comienzo del programa de planificación familiar, muy pocas mujeres en edad reproductiva habían terminado la educación primaria. Sin embargo, durante el mismo periodo del programa de planificación familiar, el gobierno emprendió un programa de educación a gran escala para niñas, por lo que al final del programa las mujeres que entraban en la edad reproductiva se habían beneficiado de educación adicional. Cuando el auge del petróleo generó una expansión económica y aumentó la demanda de mano de obra en Indonesia, la participación de las mujeres educadas
en el mercado laboral se incrementó significativamente. Con el aumento del valor del tiempo de las mujeres en el trabajo, se produjo también un aumento del uso de anticonceptivos. Al final, la subida de los salarios y el empoderamiento de las mujeres explicó el 70% de la disminución observada de la fertilidad, más que la inversión en programas de planificación familiar. Estos resultados informaron las decisiones posteriores sobre asignación de recursos de los responsables de políticas. Los fondos se recondujeron de los subsidios para anticonceptivos a los programas que aumentaban la matriculación escolar de las mujeres. Aunque los objetivos finales de los dos tipos de programas son similares, los estudios de evaluación habían demostrado que en el contexto indonesio, para generar una reducción de las tasas de fertilidad, era más efectiva la inversión en educación que la inversión en planificación familiar. Entonces aquí se está demostrando con este ejemplo, ¿verdad?, que cuando implementamos una política pública, tenemos que, en primer lugar, evaluar los resultados de esa política pública que estamos implementando. Tengo la esperanza de que los estudiantes, algunos de ellos, ¿verdad?, se dediquen a este tipo de evaluación, que es la evaluación de impacto. Es una evaluación que permite, a través de lo que hemos visto, resultados basados en evidencias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces decíamos que la evaluación de impacto es un instrumento poderoso, ¿verdad? Evidentemente yo tengo muy poco conocimiento de este tema, pero he querido traer al curso a los estudiantes para que a alguno de ellos se le despierte pues el foquito dentro de su cabeza y diga, bueno, este es un tema interesante, es un tema que actualmente está en boga, es un tema, los gobiernos están recurriendo a lo que se llama la evaluación de impacto para poder evaluar sus programas y políticas públicas. Entonces, qué importante, qué interesante es que alguna persona, ojalá en el futuro, pueda ser ministro de Economía, pueda ser asesor del ministro de Economía y tenga conocimiento de esta evaluación de impacto. Evidentemente, esa evaluación de impacto, ¿qué está tratando de hacer? Es una evaluación basada en evidencias, como lo hemos manifestado a través de la explicación. Entonces, tenemos que evaluar si las transferencias que el gobierno está haciendo, transferencias directas monetarias a los sectores más pobres, como ya lo hemos mencionado, bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, están dando los resultados esperados. Tenemos que tratar además de aislar que esos programas o políticas públicas, aislar de otros efectos, como el ejemplo que hemos dado, la planificación en Indonesia. Mucha gente, nos estamos refiriendo al ejemplo, muchas mujeres han dejado, digamos, de embarazarse, no porque había planificación familiar, no porque había, qué sé yo, un plan del gobierno para evitar los embarazos, sino porque ha habido un programa paralelo que ha permitido que las mujeres tengan mayor poder, mayor conocimiento, se han instruido en las escuelas, de tal manera que cuando ha llegado la posibilidad de trabajar, ellas, como estaban, digamos, empoderadas, tenían una mejor educación, pues han dejado de no ser embarazadas, han dicho, bueno, yo tengo que trabajar, tengo las posibilidades, y obviamente eso ha explicado, como dice el ejemplo, el 70% de los resultados de la planificación familiar. Entonces, ¿qué estamos queriendo manifestar? Que, primero, este tipo de evaluación es fundamental. Los gobiernos están contratando expertos a nivel internacional para poder realizar lo que se llama la evaluación de impacto de sus programas y políticas sociales. ¿Por qué razón?
porque están destinando una cantidad de recursos directamente como transferencias a los sectores más pobres, pero no sabemos, al menos yo no lo sé, puede ser que no tenga el conocimiento de que evidentemente el gobierno actual está realizando o ha realizado en algún momento una evaluación de impacto para determinar si esos bonos que se están dando cada año, Juancito Pinto, bono Juan Azurduy, tienen los resultados esperados. Porque evidentemente se está gastando, entre comillas, gastando una cierta cantidad de dinero para poder elevar la calidad de vida de esas familias de menores ingresos. Pero ¿está haciendo algo correcto el gobierno? Como dice alguno de los ejemplos que hemos leído, el gobierno mexicano destinó una gran cantidad de recursos para subvencionar las tortillas. México vive de las tortillas, pero evidentemente ese programa fue un fracaso. ¿Pero por qué fue un fracaso? Porque ha sido evaluado. Entonces, nosotros estaremos evaluando cómo está marchando el bono Juan Azurduy, cómo está marchando el bono Juancito Pinto, no lo sé. Pero aquí ya tienen ustedes un instrumento poderoso con el cual podrían mejorarse las políticas públicas. Ustedes son jóvenes, ojalá inquietos, ojalá puedan dedicarse a esta área y pues seguramente si alguien se dedica profundamente a esta área va a ganar mucha plata. Los gobiernos necesitan evaluar sus políticas públicas. Bien, el libro que les he mencionado se llama, ya lo he mencionado también, La evaluación de impacto en la práctica. Es publicado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Mundial. Y bueno, alguna pregunta sobre lo que hemos visto ahora, que es fundamentalmente al final de la clase, la evaluación de impacto. Hemos usado un método que se llama análisis costo-impacto para poder establecer cuál de las alternativas planteadas en un proyecto puede ser elegido a través de la relación costo-impacto, para lo cual es importante estimar los costos y lo que es más importante, estimar los impactos. Y la última parte de la clase nos hemos dedicado a definir, ver, dar un vistazo sobre lo que es la evaluación de impacto. Bien, comentarios, preguntas. Como hemos mencionado, el día viernes de la próxima semana vamos a tener una sesión exclusiva para ver el segundo examen parcial. Y bueno, el jueves vamos a seguir avanzando sobre este tema que es la evaluación de impacto. Y vamos a mostrar algunos modelos que se están utilizando para poder implementar este tipo de evaluación. Bien, muchas gracias por su asistencia a esta sesión. No sé si tienen algún comentario. La idea mía, que ojalá se pueda cumplir, es que alguno de ustedes pueda tener la posibilidad de influir en la vida de las personas a gran escala, como ser un ministro de Economía, un presidente de la República, y pueda, a través de estos instrumentos que estamos tratando de inculcarles, mejorar la vida de las personas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el día jueves. Hasta luego. Hasta luego.